he intentado hacer la presentación en dos partes, porque por variar el tema he metido un asunto que hablo mucho con Pedro en todos sitios, que es todo lo que nos está pasando ahora, bueno, o la situación que estamos también con el tema de la Unión Europea y las nuevas propuestas de la Unión Europea. Así que intentaré, sobre todo, plantear todo el asunto en dos partes, ¿no? Como veis, nosotros nos encargaron, el Consejo de Gobierno en la legislatura anterior, trabajar en una estrategia de desafío demográfico para Andalucía, en la cual, como decía Eugenio, pues realizamos sobre todo a través del Centra, junto con él y su equipo, además del IECA y un grupo importante de personas, pues se trabajó en un documento de base que hiciese que esto no fuese, digamos, un documento político, desde el peor punto de vista de la política, sino que fuese un documento transversal en el que llevaban muchos años trabajando las universidades, llevaban muchísimos años trabajando muchas personas, y no queríamos venir aquí a inventar nada, sino que los grupos de desarrollo rural tenían que estar ahí. Pedro estuvo también, estuvieron alcaldes como el alcalde de Almósita, que está además aquí con nosotros en ese grupo, estuvo la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, alcaldes de todo tipo, diputaciones provinciales, porque había mucha gente que llevaba muchos años en este tema. Nosotros tenemos varios documentos que, como bien sabéis, pues están enlazados en nuestra página web de la Consejería y los podéis encontrar fácilmente en Internet, y realizamos un resumen ejecutivo que fuese rápido. Y os dejo también el código QR por si alguien quiere entrar en el mismo. Y lo planteamos en un principio como un trabajo en el que se concluyese que pudiésemos alinear lo que eran todos los recursos que tenía la Junta de Andalucía, el Grupo de Desarrollo Rural, las diputaciones provinciales, de forma que, como decía anteriormente Eugenio, pudiésemos trabajar de forma rápida. De esto os quería hacerlo muy rápido porque solamente era por saber lo que hemos trabajado. Y se ha trabajado en una web que yo digo que está ahora mismo comenzando, en la que no solamente intentábamos hacer algo de promoción de marketing, porque hoy en día también el marketing entra en todos estos temas, sino que por parte de los diferentes municipios y la información que se tenía en la Junta, que es muchísima, ¿no? Se determinase cuáles son los servicios públicos fundamentales que pudiésemos certificar si alguien quería venirse a vivir a un municipio. Ahora recibiréis, sobre todo los alcaldes, vais a recibir un documento ejecutivo y una carta de adhesión, con el fin de que esto os sirva, sea algo que os sirva a vosotros y nosotros podamos trabajarlo también. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas iniciativas que se hacen a través de los grupos de desarrollo, iniciativas que se hacen a través de grupos empresariales, asociaciones, el mismo ayuntamiento, en materia de vivienda, en materia de servicios públicos, todos podamos ir enlazándolo aquí, y que cuando tú entres en Guadix o en cualquiera de vuestros pueblos, pues vosotros podáis ofertar y sea un nexo de unión. Solamente deciros que nosotros llevamos más de 80.000 visitas en los últimos 4 meses, en una web que prácticamente no ha tenido difusión, porque sabéis perfectamente motivos electorales y todo lo demás. Quiere decir que existe una atracción hacia los pueblos de Andalucía que queremos utilizar. Hicimos también una campaña en lo que determinábamos era el pueblo de tu vida, con un concepto que yo siempre digo, que es intentar quitar el concepto negativo del campo, ¿no? O de lo rural, como se dice ahora, y tener esa visión. Pero ya entro en profundidad, eso solamente para que tuvieseis un conocimiento. Para mí, un tema muy importante, que anteriormente lo decía Eugenio, es la población de Andalucía. Cuando nosotros a nivel nacional vamos a las comisiones sectoriales, o cuando hablamos de este tema y vemos una población subiendo e incrementándose de la manera que lo está haciendo, de 8.773.000 habitantes, pues la verdad es que tenemos que explicar que tenemos de verdad un problema de despoblación, que tenemos de verdad problemas en nuestros núcleos. Por daros una imagen, anteriormente lo daba Eugenio, esto ha sido el incremento de población y la evolución que hemos tenido en los últimos años hasta el año 2026, según datos siempre del Instituto de Estadística de Andalucía y del INE, ¿no?
De igual forma, anteriormente lo planteaba Eugenio, esta es nuestra realidad poblacional, que él en el último, yo le he hecho una fotografía porque a mí me interesa muchísimo ese dato que hablaba de referencia de los diferentes núcleos de población, cabeceras de comarca y núcleos secundarios, porque creo que no debemos olvidar que la población no se sitúa administrativamente donde queremos que se sitúe, que yo siempre digo, la gente vive donde le da la real gana de vivir. Y lo cierto es que tenemos 56.390 unidades poblacionales, pero además hay más de 100.000 agrupaciones, que no tienen nada que ver, en que unos son de Granada y otros son de Jaén o de Córdoba. Es muy diverso y en muchos casos, incluso como decía anteriormente, afecta a algo que estamos hablando ahora mucho, que es el de las áreas funcionales, que en muchas ocasiones no va a tener que ver absolutamente nada con las provincias, incluso con las comunidades autónomas, como ya vemos en la zona del norte de Huelva o en el norte de Córdoba en muchos casos, o en la zona de Almería, Murcia, ¿no? Esta es la realidad de nuestras unidades poblacionales y tenemos que conseguir trabajar y bajar hacia ese nivel, ¿no? A ese nivel que no es fácil, Eugenio, no es fácil. Estamos trabajando ahora mismo con un proyecto de 7 entidades locales autónomas, porque ya en entidades locales autónomas, que se supone que ya tienen que tener, incluso ahí nos bailan los datos reales, porque el INE no baja hacia ese nivel con muchísimos de los datos y el IECA pues tampoco, ¿no? Como decía anteriormente, bueno, pues este es el nivel, que anteriormente yo también lo decía Eugenio, este dato, el de defunciones, el de la tasa de paro que tenemos, como veis bajando, y el del PIB, ¿no? Que tenemos un PIB en incremento, pero un PIB que tiene mucha relación con la población, y como decía anteriormente Eugenio, con esa población migrante que mantiene en muchos casos pues nuestra producción agrícola o muchísimas otras estructuras económicas, ¿no? De la misma manera, los mismos datos, bueno, pues en lo que van a tener que ser las políticas públicas, como veis, el envejecimiento y la dependencia, que es un dato, como él decía, magnífico, pero que va a suponer también, de cara a un futuro, un aumento en nuestras propias estructuras presupuestarias, tanto municipales, autonómicas como nacionales, ¿no? Y esa evolución que hemos tenido, que decía además con los datos anteriores, de nuestra población migrante, que tiene una relación directa con el incremento de la población a nivel nacional y también con la población a nivel andaluza, ¿no? Lo que hicimos con la estrategia de reto demográfico, basado en los estudios que el grupo de expertos planteó, es determinar una serie de indicadores, aquellos indicadores que creíamos que podrían afectar más a nuestros municipios para hacer una primera catalogación. Yo siempre digo que el documento de la estrategia es un documento que tiene que ser vivo y solamente, digamos, la raíz de trabajos futuros que deben de ser mucho más profundos, ¿no? Como decía con anterioridad, bueno, pues densidad, crecimiento, todos los datos que tenemos y unos indicadores que entendimos modulables. En este año, que es el primero, nosotros hemos determinado esa serie de indicadores para ver cómo se movían nuestros municipios. Y lo que nos hemos dado cuenta, o hemos trabajado, es que se nos han movido en cuanto a los que teníamos en el año 2025 a 2026, que estamos hablando, venían datos de 2024, pues prácticamente un año y medio, y sin embargo se nos mueven una serie de indicadores. Como hemos dicho con anterioridad, ¿qué es lo que se nos mueve? Pues los indicadores estáticos son el de la densidad de población, el del índice de envejecimiento, como es natural, el 5, que es el índice de dependencia, y el de la edad media de población, población envejecida, población mayor. Estamos hablando de una catalogación en municipios menores de 10.000 habitantes, para que tengamos en cuenta la ratio en la que nos movemos. Los indicadores neutros, bueno, pues son la tasa de crecimiento poblacional, como es natural, directamente relacionado con lo anterior, y el crecimiento vegetativo. Y los dinámicos, vamos al mismo dato que decía anteriormente Eugenio. ¿Cuáles son los que se mueven? La tasa migratoria, aquellos que tienen un incremento, aunque sea de pocas personas en un pequeño municipio, hace que se mueva muchísimo los tantos por ciento. El de la ratio de masculinidad, sobre todo porque si vienen mujeres, que en muchos casos son, y tenemos que decir, porque es así, tenemos muchas mujeres migrantes que se dedican a temas de dependencia de mayores,
y esto está haciendo que se mueva bastante la población, el dato de masculinidad y el tema de la tasa de desempleo, porque bueno, porque ha mejorado, ¿no? Esta es la separata, que también está publicada ya, que se llevó al Consejo de Gobierno a principios de este año, que aparecen ya los datos del año 2026. Estas son las modificaciones, como decía con anterioridad, que hemos tenido prácticamente en un brevísimo espacio de tiempo, ¿no? Los que se han movido, que ahí veis las entidades locales, en este caso de Granada, que se incorporan porque habían los datos, eso los podemos dar si lo queréis, porque lo tenemos por todos los diferentes indicadores y parámetros, podemos daros los datos de Granada. En este caso, pues Benalúa, Polopos y Ugíjar son los que tenemos como incorporadas porque hay algún dato que nos ha variado y como veis arriba las entidades, en este caso, que salen, que además estaba viendo con anterioridad que se había hablado de algunos de ellos que ya no aparecían como Purullena, que habían mejorado en cuanto a los datos de población, así que prácticamente vamos en la misma línea de lo que estábamos hablando con anterioridad. Como veis, si no hace falta nada más que ver el mapa, que es, además, algunos de ellos pues han sido facilitados por el grupo de investigadores de Granada y también por la estrategia granadina, que para nosotros ha sido un referente desde el primer momento, porque lleváis mucho tiempo trabajando en este tema. Incluso este mapa es de uno de vuestros documentos que están en la Diputación de Málaga, ¿no? Sobre la situación de cada uno. Las localidades prioritarias, como he dicho, han bajado en cuanto a 78 y 63, las prioridades de media, estas son generales, son 221 y la baja que se había reducido. Pero en Granada, como he dicho con anterioridad, pues han salido Capileira, Deifonte, Illora, Jata, Purullena, Zafarralla y La Ata, y los municipios que no estaban marcados y que ahora sí lo están, Benalúa, Polopos y Ugíjar, ¿no? Son datos que nos supone que, bueno, pues que tengamos un documento, digamos, muy vivo para ir viendo, sobre todo a la hora de responder en servicios públicos. Bueno, pues este dato creo que tiene una relación directa con lo que estábamos hablando con anterioridad, de los 8.131 municipios que tenemos en el territorio nacional. Pues al día de hoy casi 6.800, en este caso, no solamente tienen menos de 5.000 habitantes, sino que se encuentran en riesgo de despoblación, pero es que estamos hablando que están ocupando prácticamente menos del 10% del territorio. Es que creo que los datos hoy en España pues están siendo alarmantes, y los de Andalucía, bueno, pues ya lo habéis visto cuál es la situación que tenemos, porque tenemos más de 470 municipios en una situación complicada, ¿no? Bueno, los indicadores de población lo ha dicho con anterioridad ya Eugenio. Y este es el dato de crecimiento por provincia que anteriormente comentaba Eugenio. Bueno, pues Córdoba y Jaén tienen una situación muy complicada, Granada a seguir creciendo en población, pero es verdad que de forma muy desigual en el territorio. La situación de Córdoba y Jaén pues, es continuada en el tiempo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, creo que este es un ejemplo claro de cómo vamos a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional, y lo cierto es que solamente se crece en los países que se crece, en los demás, sobre todo, pues estamos viendo unos ratios muy alarmantes. Paso estos gráficos porque quiero sobre todo centrarme en lo anterior. Bueno, las pirámides de población, como veis, como decía Eugenio con anterioridad, las del mundo, en este caso teníamos dos ejemplos, que no varían en mucho de lo que tenemos en este momento en nuestro país, que creo que da una imagen clara de hacia dónde vamos en Europa, y sobre todo dónde vienen las diferencias que hay en las estructuras de población entre países como Ucrania o zonas como Qatar o otros muchos, en los cuales, pues fijaos las diferencias que hay en las propias pirámides que anteriormente hacía referencia, dónde está la gente y de dónde van a venir la gente, ¿no? Para que lo tengamos claro. Esa es nuestra visión de las pirámides que tenemos, que decía anteriormente Eugenio. Antes era una pirámide y ahora no se parece en nada a una pirámide. Yo creo que más que todo es un embudo que una pirámide, ¿no?
Y este es el dato de población que decía con anterioridad, más de 450.000 personas, el país que más ha incrementado su población, en este caso España, pero si veis la ratio que tenemos en la parte de la derecha, la previsión que existe de caída de la población, pues España se sitúa en segundo lugar. Quiero decir que tenemos que tener en esa ratio que hemos dicho anteriormente de fecundidad prácticamente cero, porque vamos a niveles negativos, pues nos vamos a encontrar con una situación muy complicada en los próximos años que tendremos que ver con una perspectiva temporal. El crecimiento por provincias, que ahora mismo tenemos a nivel nacional, y la relación directa que decía anteriormente Eugenio, que tenemos con aquellos lugares, aquellas provincias que tienen un salto migratorio positivo, ¿no? Como veis, los que más se incrementan son aquellas en las que más inmigración en este caso hay, y sobre todo en las provincias en las que más tenemos. Hay un dato que seguramente Eugenio también lo habrá planteado. Málaga es verdad que tiene un incremento migratorio muy alto, pero también es cierto que tenemos una migración de muy elevada edad, lo que va a suponerle, mientras que Almería, la población que tiene es una población muy joven. Sin embargo, en Málaga la población que está llegando es una población mayor, lo que está suponiendo también un auténtico problema, no solamente de servicios públicos, sino de edad media de la población en Málaga, ¿no? Fijaos la relación que decía anteriormente, las personas entre 20 y 44 años que han nacido en el extranjero. Fijaos, el 37% de la población de Almería frente al 8,7% que estamos hablando de Jaén o Córdoba, o el ratio vuestro, que bueno, es un 18%, pero creo que es un dato positivo, ¿no? Y bueno, este es el mapa que nosotros tenemos en nuestra estrategia, que para mí es uno de los temas más importantes en este momento, que es el tema de nuestra propia estructura como comunidad autónoma. Nosotros tenemos un dato muy positivo que tendríamos que, sobre todo, tenerlo muy en cuenta a la hora de la estructura de servicios públicos, como se decía con anterioridad. Esto no lo tienen muchas de las regiones en Europa. Las regiones en Europa, la mayoría de ellas, muchas de ellas porque no tienen además ni siquiera capacidad legislativa, son territorios centralizados, pero lo cierto es que esta estructura de ciudades medias, intermedias, pequeños núcleos, en los cuales históricamente siempre han determinado servicios, tendríamos que ver exactamente cómo seguir articulando. Si veis ahí, se ve también una amplia zona que es la mancha roja que anteriormente tenía Eugenio en el mapa de calor, ¿no? Y esa mancha roja tiene mucha relación con aquellas zonas en las cuales hay menos estructuras. Estas no son estructuras nuevas, son estructuras que llevan funcionando en Andalucía durante los últimos 50 años, desde las propias ciudades agrarias que se fueron conformando en el siglo XX, ¿no? Entonces, ese mapa que para mí es uno de los fundamentales a la hora de trabajar, ¿no? ¿Y cuáles son cuando hacemos las encuestas de los problemas que se entienden para los mayores problemas que se entienden para vivir en el mundo rural? Bueno, pues las comunicaciones, el contrato de trabajo, la existencia de servicios sanitarios, y de la misma manera las políticas públicas, pues creo que no estamos inventando nada, sino que creo que coincidimos totalmente con lo que la gente te está diciendo, ¿no? Medidas que pueden ser medidas políticas de futuro. Estos mapas que tengo aquí son los mapas de acceso a servicios públicos, que además trabajamos con Eugenio y que él nos facilitó de un trabajo de investigación, que es esos mapas de calor que anteriormente establecía, y que, Eugenio, te diré que, lo digo por el siguiente, con el IECA se ha trabajado durante este año en otro mapa de todos los servicios que anteriormente teníamos en los cronos a fecha 2025. Te pasaré los datos para que los tengáis, porque sí es verdad que nos dan de vuestra visión general de acceso, partiendo de 20, 25 minutos, 30 minutos, dependiendo del tipo de servicio público en lo cual estamos trabajando. He puesto dos ejemplos, en este caso son atenciones primarias
veis también las zonas que se encuentran más vacías, dónde están, ¿eh? Lo podemos ver y si ampliásemos el mapa, yo creo que incluso centraríamos muchísimo más el problema posible, ¿no? De la misma forma, como decía anteriormente, los diferentes servicios. Y bueno, he hecho este mapa de los parques porque los parques, ya sabéis que vosotros que tenéis prácticamente en Guadix, ¿no?, un 25% prácticamente del territorio, un 20 y tantos por ciento en parque natural y que os afecta en vuestro caso a tres parques, Sierra Nevada, Huétor y creo que Sierra de Baza, me parece, ¿no?, que os afecta. Tiene mucha relación también la situación de los parques nacionales y naturales con zonas en despoblación, con esa necesidad de equilibrio y que vosotros lo sabéis trabajar muy bien desde los grupos de desarrollo rural. Y bueno, en nuestra estrategia lo que hicimos es plantear el núcleo fundamental, que es, como hemos dicho con anterioridad, se llama rural proofing, que a mí no me gustan las palabras en inglés. Hablamos en este caso de la perspectiva demográfica en las diferentes políticas públicas y articulamos 12 estructuras de medidas de todos los programas de la Junta de Andalucía para intentar tener un órgano coordinador. Y quería hablar brevemente de todo el tema de lo que nos supone el sistema de cohesión, ¿no? Nosotros tenemos un momento que sé que vosotros sabéis muchísimo más de esto, un momento complicado de lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, ¿no? Y el próximo marco presupuestario. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, que es esa que hace referencia a la Comisión Europea, que dice que hoy en día los países tienen menos diferencias entre las propias regiones o de diferentes países, unos entre otros, que lo que ocurre a nivel interno en cada uno de sus países. Es decir, los datos a nivel global entre un país y otro pueden ser muy parecidos, pero las diferencias estructurales que existen dentro de los mismos países por desequilibrios territoriales son mucho mayores. Es decir, que en un planteamiento así tenemos que bajar al terreno y volver otra vez a lo local, porque esas diferencias nos van a acentuarse mucho más en los próximos años. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se está estudiando en este momento? Bueno, pues lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo es la fuga educativa que decía anteriormente Eugenio. Entre los 20 y los 24 años todos nos hemos ido, ¿no?, de nuestros pueblos para estudiar fuera, ¿no? La fuga de cerebro que se produce entre los 25 y los 29 años. Y luego, cuando las personas tienen pareja o tienen ya una vida estable y demás, en vez de moverse hacia ese pueblo que venía del rural local, pues se va a la zona periférica de la ciudad, que es ese urbano rico que estamos hablando de la suburbanización, ¿no?, que hablan ellos de tener 3 árboles desde una ventana, me parece una cosa patética, pero bueno. Lo de la ecuación actual, bueno, pues creo que a mí me gusta mucho lo del informe Letra, que habla del derecho a permanecer, que es que, vale, que hay libre circulación, porque la hay en Europa, pero que existe un derecho a permanecer de aquel que quiere quedarse en el territorio. Y el tema de la encrucijada, ¿no?, que actualmente hay de los fondos, del superfondo y el riesgo del superfondo del 28-24, en el cual lo que hacen es reducir la PAC, la política de cohesión. Es verdad que el comisario Christopher Hansen dijo o planteaba que en su documento no dice que no es líder, sino que no está, pero sabemos perfectamente que aquí o se reservan cuantías económicas fijas o todo el mundo tira del mismo mantel y el mantel es uno. Y eso creo que todos lo sabemos lo que ocurre, ¿no? El planteamiento que actualmente se hace en Europa, que creo que es lo que vosotros planteáis, ¿no?, una capa superficial en la cual pues el empleo y vivienda, que es lo que nos está pidiendo todo el mundo, la capa intermedia, que es la conexión, tanto la física como la digital, y los cimientos que deben de ser todos los servicios públicos, que es donde tenemos que trabajar desde los grupos de desarrollo rural, y lo sabéis muy bien, ¿no? El blindaje de las demandas, bueno, pues esto es lo que se está pidiendo, ¿no? Un presupuesto blindado, un refuerzo financiero, la verificación rural, el tema de los pequeños municipios, intentar hacer la visión aquella que hablaba el documento de las zonas rurales 2040 y el tema de la gobernanza local. Y ya finalizando, 2 modelos para el futuro territorial, ¿no? Por un lado, el superfondo centralizado, que es el que se está diciendo, y el modelo líder, que es el que tenemos en este momento, para intentar aplacar lo que está ocurriendo.
Desde un punto de vista positivo, bueno, pues que creo que el Comité de las Regiones va en la misma línea. En las últimas semanas han hablado diferentes representantes del Comité de las Regiones. El representante de Galicia habló hace poco, el de Murcia también. Bueno, el representante en este caso que asume la presidencia, Juanma Moreno, también estuvo hace unos meses, y ahora creo que van a finales de este mes, por salir de la época electoral, y creo que van en la misma línea de reclamación, ¿no? El Ministerio de Agricultura, de la misma forma, también apoya el tema del programa LEADER, que creo que es uno de los bagajes fundamentales de este tema, ¿no? Y tanto, bueno, por las redes vuestras de los grupos de desarrollo rural como el Consejo Económico Social Europeo, que espero que vayamos en la misma línea. Y bueno, pues al final lo que hemos hecho aquí es una referencia, que el desarrollo rural no es un anexo a la producción, ¿no? Que estamos en una encrucijada histórica, porque creo que todos lo sabemos, que nos enfrentamos a una situación difícil, bueno, que creo que la única forma de construir el futuro es desde lo local. Y únicamente para finalizar, hoy resulta que yo, cuando termine del día de hoy, pues me voy a mi pueblo. Me voy a mi pueblo, yo voy todos los viernes, yo siempre digo vivo en Priego y luego trabajo donde sea, ¿no? Hay una persona que yo empecé leyendo libros con los cuales pues me enfadé muchísimo al principio y demás, que era Sergio del Molino, que lo habéis oído en muchas ocasiones. La primera me cabreé, después hizo otro y cambió un poco, y bueno, la cuestión es que se le da un premio literario en mi pueblo. No lo conozco absolutamente de nada más que de leer el libro, y digo, oh, tengo yo que ir a mi pueblo a ver a Sergio del Molino, aunque sea solamente porque lo he tenido de cabecera allí con los libros de Eugenio y todos los demás, ¿no? Y en el segundo libro, porque en el primero sabéis que era el de la España vacía, el segundo libro, que es el que reflexionó un poco, ¿no? La situación, pues hizo otro que se llamaba Contra la España vacía, que es un poco de esto que hacemos todos nosotros, porque yo creo que todos hacemos nosotros lo mismo, ¿no? Todos los días estamos dándole vuelta a la cabeza, de verdad, vamos a dejar la palabra extinción, vamos a no sé qué, los problemas que tenemos, esto no se puede solucionar. Y decía, al final de ese libro, decía en conclusión, ni somos tan pocos, ni estamos tan aislados, ni somos tan frágiles. La comunidad llamada España sigue siendo posible. Tiene mitos, ciudades y gente cómoda en sus zapatos que acepta un país legado y puede narrarlo, criticarlo y mejorarlo sin corregir su historia ni diseñar utopías de terror. No siempre es fácil constatar todo esto, pero la ingenuidad aprendida lo hace aflorar. Y aunque esto no soluciona nada ni mitiga los peligros, la mera enunciación supone un punto de partida de encuentro. Un libro no puede aspirar a mucho más que plantear los términos de un debate, pero como decían los mapas medievales, a partir de aquí, dragones. Yo creo que estamos en esa situación en la que vemos esos mapas y dices, a partir de aquí, ¿qué va a pasar?, ¿no? Y tenemos que intentar entre todos mirar un poco más allá. Todas las instituciones, todas las administraciones y todo el concepto que tenemos, tanto a nivel nacional como europeo. Así que ahora los que tenéis es mucho que mirar hacia el horizonte y trabajarlo, sois los grupos de desarrollo rural, porque al final todo esto va a tener que partir del territorio. Así que por mi parte, muchas gracias.